Hola, soy Inés Hernán y esto es Gen Erasmus. Una nueva aventura donde recorreremos 5 ciudades europeas. ¡Ostras! Vaya bicho, ¿no? Para conocer a los Erasmus más destacados. It's Friday Day. Bonjour. Para debatir sobre los temas que afectan a los jóvenes de la Unión Europea. Sí. ¿Estamos grabando? Sí, vale. sí, estamos grabando, no te preocupes, que lo que no valga se desecha. Vamos a hablar de crisis climática, 9 meses de invierno y 3 meses de infierno. Igualdad de género, pero bueno, ¿nos sorprende que sean hombres legislando sobre cosas de mujeres? No nos sorprende, querida. Trabajo y vivienda, súper felices, ¿eh? Forjando acero, súper felices llevando paja. Inmigración. Sin inmigración, básicamente, no habría humanidad. Salud mental. Es lo primero, lo segundo y lo tercero. No hay que escatimar en eso. En fin, y un poco lo que nos dé, pues la chacharanga. I'm a survivor, I'm a forgiver. Ya de paso, pues hijo mío, pues nos hacemos un viajecito gratis. Qué buena falta nos hace para estas cuerpas. ¿A quién no le va a gustar? Me ha llegado un mensaje. Nuestros Erasmus me han preparado varias gincanas con pistas y acertijos para tenerme entretenida e ir buscando códigos QR por lugares emblemáticos de sus ciudades. Clink. Y conocerlas un poquito mejor. Pues ya me han enviado la próxima pista. Qué oportunos también, ¿eh? Todo esto para llegar al destino final, el Kraken, Bruselas. ¡Ue! Porque ya lo decía Rosa López. Euros Living a Celebration. ¿Estáis preparados? Yo no. Dentro, Gen Erasmus. Relaxing Cup of Café con Leche. ¿Qué tal, queridas? ¿Cómo estáis? Buenísimas tardes. Os recibimos desde la Plaza Mayor de Madrid para hablar en nuestra primera parada de cambio climático. Solo en las grandes urbes consumimos un casi 80% de la energía mundial. El 90% de población europea está expuesta a sustancias nocivas para la salud. En resumen, algo que a lo mejor ya sabías, pero no viene mal recordar de tanto en cuanto. Estamos en la mierda. Hoy vamos a hablar en profundidad de este tema, pero para no turraros yo sola, hija, pues me voy a acompañar yo de un Erasmus fantástico que ha elegido esta ciudad maravillosa, pues de la diversión, del fan. Un momentito que te digo a ver qué me ha dicho. Si no queremos que sea demasiado tarde, un camino nuevo hemos de construir. Entre los puentes de Praga y Toledo, la respuesta podrás oír. ¡Hala! ¡Toma ya! ¡Qué barbaridad! Qué encriptado todo, ¿verdad? Tendremos que preguntar a la gente. Sinceramente, esto tiene que ser ya así. ¡Hala! ¡Vámonos! Pues que yo he quedado con un chavalín, y en vez de citarme pues como una persona normal, pues me ha enviado un acertijo. Que encima te preguntas una canaria de Tenerife. Yo te puse dónde está el Teide, pero ya... Dice así: si no queremos que sea demasiado tarde, this is too late now to say sorry, as Justin Bieber says. No tengo ni idea. Between the bridges of Prague, and Toledo, the answer you can hear. Y has quedado ahí. LOL. Oye, Siri. I think the answer is Puente de Arganzuela. For fuck's sake, really? Man, yeah, it's Puente de Arganzuela between the Praga Bridge and Toledo Bridge, claro, man. Let's do it, bitches! Que nos gusta a nosotros, a las buenas urbanitas, un paseo por el Madrid-Río, hija. Y como nos prometían, geográficamente, entre el puente de Toledo y el puente de Praga, pues tenemos el puente de Arganzuela. ¡Anda! Pero si esto es lo que estábamos buscando. A ver, absolutamente preparado, evidentemente. Clink, ahí lo tienes. ¿Qué nos dice esto? A pesar de los avances experimentados en las últimas décadas en el ámbito de la mejora de la calidad medioambiental, la gran mayoría de las masas de aguas europeas siguen sin cumplir el objetivo mínimo de buen estado de la Unión Europea. Y se calcula que entre el 75 y el 96% de las zonas evaluadas en los mares de Europa presentan problemas de contaminación. Oye, querida, que se está aquí muy bien reflexionando, pero como yo tampoco soy Immanuel Kant, ni muchísimo menos, pues en fin, tengo que proseguir con mi búsqueda del Erasmus, que es que desde luego me está haciendo una gincana que cuando yo le vea le voy a aruñar, porque vamos, de vidrio es mi palacio, soy más verde que de asfalto, encontrarás más aire que polvo y más agua que barro. Me están preguntando por algo que sea palacio, vidrio, en Madrid. No sé si nos puede sonar algo. Pues el único que está dentro del Parque del Retiro, creo. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? El Cristal. Hijo mío, ¿cómo no he llegado yo antes como mis propios medios a esto? ¡Madre mía! El primero que se me viene a la cabeza. Es que yo creo que no hay más. Yo el único Palacio de Cristal que conozco es ese y los Bajos de Argüelles. Pero por el cristal que se consume, no por otra cosa. Pues nada, querida, vamos a cogernos nuestro buen autobús de la MT azul. ¡Hala! ¡Y al retiro!
Justo nos ha pillado con muy buena temperatura, porque esto nunca se sabe. Te voy a llevar una cosa que yo sé que a lo mejor tú desconoces, pero es la Feria del Libro. Hay muchos libros de influencers que están escritos por otras personas, pero eso no pasa nada. Mira, voy a acercarme a cualquier caseta a ver si me firman algo. Chicos, ¿pero qué tenemos aquí? ¿Qué es el Año Europeo de la Juventud? ¡UE, UE, UE! ¡Viva Europa! Unidos en diversidad. ¡Viva la UE, joder! ¿Qué hay mejor que un buen roaming? Nada, es que no encuentras. Oye, Luis, encantada. Hola, encantado. Nos damos así la mano, que es muy europeo. Viva la UE. O sea, viva la UE, que estáis montando aquí en el pabellón Europa. Ha habido muchas actividades para jóvenes, talleres y para niños. Eso nos gusta mucho. ¿Qué tienes que decir tú a la juventud europea? Pues a lo mejor, yo qué sé, invitarles a que se hagan sus Erasmus, todas estas cosas. Por supuesto, que viajen, que vean mundo, porque hay cosas que se curan viajando, ¿no? La cerrazón, el fanatismo, en fin, este tipo de cosas que no gustan y que nunca han ayudado a Europa, se curan pues con circulación de ideas y con contactos. Nos encanta, nos encanta. Oh, Chao. guau, chao, Y aquí chao. Bueno, queridos, pues ya estamos llegando al Palacio de Cristal, también conocido como Crystal Palace, porque es una copia del de Hyde Park, que se erigió a finales del siglo XIX, querida. Lo he buscado en Wikipedia. Ahora mismo, ¿para qué se utiliza esto? Pues para exposiciones de arte contemporáneo y también para hacerse fotos las influencers. ¿Cómo no íbamos a venir hasta aquí? ¿Y aquí qué hay? Un código QR. ¿Y a mí qué me gusta desde la pandemia? Pues escanear códigos QR. A ver qué info nos tira. Según el estudio de un equipo del Instituto de Salud Global de Barcelona, las ciudades europeas podrían evitar hasta 43.000 muertes al año si cumpliesen con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud de acceso a espacios verdes. La OMS recomienda espacios verdes en las grandes urbes, no solo para tener una mejor calidad del aire y poder pasear, sino como un método más para ayudar a prevenir muertes prematuras y enfermedades tanto mentales como cardiovasculares. Oye, queridas, que con esto de andar para arriba, para abajo me ha entrado una guselas y un ante todo es Tauro, la buena mesa. ¿Conocéis algún sitio de plato típico español, como es un buen rabo de toro, pero vegetariano? Dejádmelo por aquí, por favor, aquí en Madrid, que estoy buscando yo el mejor rabo de toro vegetariano que haya. Vamos para allá, hombre, claro que sí. Como no esté bueno, que sí, peluches. Fíjate, no hay un animal que haya sufrido para comerme yo tremendo plato. Vamos a probar este rabo de toro jugoso. Esto es rico. Su hojita texturizada, su ligar con el buen caldo. ¿Que tú quieres romper un poquito el sabor? Una oliva, compañera. La buena vida, la vida del Erasmus, claro que sí. Me ha llegado un mensaje, sorpresa. Otra de las pistas para ver dónde me encuentro con el Erasmus, porque es que me está pegando un paseo por Madrid, hijo. De Madrid al cielo, un cable colgado y un agujero para ver todo Madrid. Bueno, pues está claro. A ver, sin yo romperme mucho la cabeza y porque un poco sé de lo que... O sea, quiero decirte, me han traído con cierta planificación este viaje al teleférico de Madrid, hombre. Pero ya vamos, que yo me termine esto. La comida no se tira, querida, y no porque sea yo tu abuela. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Fan del 1 al 10 de las norias y de todas estas cosas, pues un 0. Bueno, esto está cogiendo una velocidad absolutamente vertiginosa. Mira qué alegría, estamos aquí ya. A ver, ¿dónde se ha metido este chiquillo? Vamos a ver. Yo creo que es él. Hola Inés. Bonjour, Hola, ¿qué darling. tal? ¿Cómo vamos? Pero ¿Bien o qué? bueno, Matías, qué Hola, alegría encantado. conocerte, cariño. Encantado. ¿Cómo vamos? Bien. Igualmente, súper bien. Sí. Madre mía, vaya gincana que me has hecho por Madrid, anda. No, que eres tú. La verdad, imposible encontrarte. Por fin te veo. Quitado. Vamos, ¿o qué? Anda, que me llevas a un sitio mejor, claro que sí. Oye, pero bueno, Matías, qué sitio más bonito llegamos, me has... por fin Qué llegamos. maravilla, qué sitio más bonito me has traído. Con este sol que me encanta, sí. Pues para conocerte un poquito mejor, claro, dime, un dime. clásico. ¿Por qué has elegido Madrid? Uf, eso es una historia muy larga, pero yo te la voy a contar. La cosa es que al principio yo debía que irme a Colombia. Debía que irme a Colombia un año. Y ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Colombia? Porque yo soy franco-colombiano. Mi padre es francés y mi madre es colombiana. Mi madre es de Medellín y ya. Y simplemente y yo quería ver mi familia y estudiar allá un año. Y la cosa es que con el COVID y todo no pude. Entonces un mes antes
Me dijeron, bueno, Colombia no se puede, pero Madrid sí. Y Vale. yo no tenía nada de idea de Madrid ni de España, nada, nada. Solamente sabía que se hablaba español, que tenía Que eran como... los vecinos y ya está. Ya, que tenía como capital Madrid y punto. Y yo llegué aquí en septiembre y estoy aquí desde un año, entonces pues casi un año, y no tenía nada de idea sobre Madrid y poco a poco viendo Gran Vía, Plaza de España, Callao, un montón de cosas aquí, me enamoré, hombre. Me Hombre, enamoré. qué bonito. Me enamoré de Madrid. Oye, una cosa, yo estoy haciendo o sea, estamos preparando esto también, pues un poco para hablar de toda la crisis climática. ¿A ti cómo te preocupa? O sea, ¿te preocupa el cambio climático? Sí, claro, hombre, a quien no le preocupa, claro. El hecho que se pierde la biodiversidad, que también la temperatura se está subiendo. Sí, así se dice, sí, subiendo. Sí, la temperatura está Ajá. subiendo, efectivamente. Que todas estas cosas, eso nos preocupa mucho. Oye, Sí. una cosa, ¿y nosotros qué crees que podemos hacer como ciudadanos para combatir esto? O sea, o por lo menos tu generación, ¿qué está Mi aprendiendo generación, respecto de...? lo más simple, yo pienso que lo más simple es empezar en su casa, en su apartamento con el reciclaje. O sea, empezar desde tu casa. Sí. O sea, antes de cambiar el mundo, como Sí, dice el que proverbio eso. chino, da 3 vueltas por tu casa. Y después tener también la sensibilidad, ¿sí, así se Sí, dice? sensibilidad, sí. La sensibilidad de tener la mentalidad de no contaminar, de no botar en la calle, el mégot, Sí, el tabaco. el tabaco, de no botarlo, de botarlo en el punto donde hay que botarlo. Todos puntos pequeños. Como de que- pequeñas cosas. Por ejemplo, el eso. transporte. ¿Cómo te mueves tú por Madrid? En metro. En metro. Aquí no se mueve en Transporte carro. público. Claro, en metro, sí, en transporte público. Y, por ejemplo, dentro de toda esta situación, o sea, tú con tus amigos de Marsella, etcétera, ¿hay alguno que sea vegetariano, vegano? Sí, no de Marsella, pero... En Marsella no hay ningún En vegetariano. Marsella, pues sí, tenemos que decir. sí, Vale. sí hay, pero de mis amigos no. Pero yo lo que he visto aquí es que es una mentalidad muy diferente de la de Marsella. ¿En plan? En plan, son mucho más abiertos, son mucho más de un punto de vista de la comida, del hecho de ser vegan, esas cosas, vegetariano también, de un punto de vista de LGBT+, porque la diferencia entre LGBT en Madrid y LGBT en Marsella es que aquí son mucho más abiertos, hay las banderas en las calles, mientras en Marsella un poco menos. Y el hecho de O sea, ver... respecto de LGTB friendly, o sea, de, Eso, de la sí. diversidad, exacto, de la orientación sexual. Eso me gustó mucho el hecho de saber que tenía una Mentalidad apertura open mind, sí. muy, ¿cómo se dice? Muy abierta. Sí. ¿Cómo te vas a volver a Marsella, por ejemplo? ¿Vas a miedo. darles algunos tips de ecologismo? ¿Vas a darles la chapa? ¿Un ¿Vas a tips? ¿Qué decir- es para ti un tips? Un tip es un consejo. Les vas ¿Un a dar algún consejo? consejo en plan de, oye, chicos, por favor, a ver si reducimos el consumo de carne, a ver si ahora en vez de movernos en moto todo el rato, que parecéis el vaquilla. Yo pienso que, pues, como es que a mi nivel muy pequeño, a mi nivel de estudiante, a mi nivel de joven, pues no única cosa, pero la cosa más impactante que puedo hacer es con las redes sociales y con el hecho de compartir, con hablar, de otra vez sensibilizar en las fiestas, hablando con los amigos, con la familia, así, hace un trabajo de step by step, de poco a poco. ¿Tú crees que tu Dime. Erasmus aquí en Madrid te va a cambiar la vida? O sea, vas a recordarlo siempre. Claro, hombre, claro. Yo tengo miedo de una cosa, que conociendo a Madrid, a Erasmus, a la vida cotidiana aquí, cuando yo voy a regresar en Marsella, hombre, ya mi vida va a ser una mierda. Porque aquí he vivido como un loco, como jamás he vivido. Mientras en Marsella voy a llegar en mi cuarto, ya todo se apagó, Ya. ya todo se... Tu baguette, tu póster de la Torre Eiffel, claro, es que... El fromage, el queso, todas fromage, esas cosas. claro, es que no, claro. va a Todas ser esas un- cosas. Lo que yo te propongo es como hace un calor, ya quiero cambiar de ambiente, de entorno. Lo que te propongo es que yo te invito a mi casa. Ay, venga. Así tú vas a ver la vida cotidiana de un Erasmus. Somos 6. Es un equipazo, la verdad. Es una Oye, familia, somos así. Oye, pues vámonos Ven, a por vamos. ese equipo. Hombre, Sí, claro. ven, vamos de Ale, una. ale. Ahora o nunca, hombre. ¿eh? Vamos a recoger esto un poco. Madre mía, qué levantada, compañero? Oye, qué maravilla de barrio, hijo, que se escuchan Sí, cierto. Sí, las Es un barrio cotorras. muy calma y muy tranquilo. ¿Ese es el salón? Aquí es mi casa, aquí mi cama ya. ¡Qué barbaridad! Vamos a entrar en un piso Erasmus, uno de los auténticos motivos de cambio climático en el planeta. Hola, todo el mundo está durmiendo.
Aquí Esta es la cocina. Oye, con su cachimba y todo, su hornillo. Oye, ¿cuántas personas vivís aquí, Mati? Aquí somos 6. Somos 6. Una de Guatemala, España, Francia, Alemania, Portugal. Es todo el mundo vive aquí. Multicultural Todo el mundo. total, Desde los 21 hasta los 55, hombre. Hostia, Hay de o sea, todo. un estudiante un poco mayor. Hay Voy a todo. ver la nevera, Mati? Y no adivine mi... Bueno, me encanta. Un clásico, unos restos de macarrones, unas copas de Y bueno, chocolate, esto sí. bien. Cariño, es que esto luego después no vas a hacer de vientre, ¿eh? De verdad, es una locura eso. ¿Tenéis alguna anécdota así clásica de Sí, cocina de pues, Erasmus? Espera que te voy a mostrar mi teléfono. Ulala. Al principio de mayo, cuando tuve mi cumpleaños... Yo también soy de mayo. ¿En serio? Tauro, ole, ¿eh? Aquí es una cocina muy pequeña, Sí, pero muy pequeña. sí. Y lo que hice es que invité como a 25 o 30 personas. Poca gente, claro, Un poca poco, un gente. poco. Y mira, yo te Si muestro. era el estadio del Marsella, ¿eh? Aquí, pero lleno, lleno, lleno. Tenía un calor. Bien, ¿cómo estás de contento? Qué barbaridad. Aquí veo mucha chica, ¿eh? También te digo. Chicas, chicos, un montón, la verdad. Aquí, esto es una De barbaridad. todo. Y fíjate, no sé si se puede observar un poquito en cámara que le ha picado un mosquito esta noche aquí. Mosquito. El mosquito del amor, fíjate. Ven, ven, ven. Oye, la casa está súper limpia, chicos. Y aquí, bienvenido. Aquí, Oye, está muy bien. aquí es mi mundo. Cariño. Aquí es mi universo. Es donde todo se pasa. Mati, que estamos Bueno. aquí en el lugar donde son los sueños de Mati, Los sueños y otras cosas, ¿eh? Yo no sé si Pues- sentarme aquí o no. Esto es a lo mejor un poco peligroso. Tampoco. Tampoco pero tanto. es aquí donde todo se pasa para mí. ¿Y aproximadamente cuánto te cuesta a ti vivir en Madrid al mes? Aquí, entonces, el alquiler cuesta aquí, en este cuarto, 450. Con la luz, con el agua, etcétera. Pero depende también de la zona, como tú sabes. Oye, enséñame un poco el salón, hijo, que me tienes Ven, aquí en la ven. habitación como cita Ven, Tinder vamos. y Ay, esto qué no puede vergüenza. ser. Ay, qué vergüenza, eso digo yo. Aquí el salón es muy pequeño. Aquí Ese es el nos- salón, ¿eh? Y ya está. Sí. O sea, pero no hay es lo que salón, no hacemos. tenéis, o sea, la vida común donde la hacéis, en la cocina. En la cocina, es mucho en la cocina. Entiendo lo que queréis decir. O sea, este es el salón, ¿eh? Sin... Es un poco de Es- Santa Teresa esto, ¿eh? es muy Perdóname. pequeño, es muy pequeño, la verdad. Salón austero, as fuck. Entonces, mira, yo te voy a mostrar el buffet de Erasmus. ¿no? Hombre, claro, una bebida energética que no Sí. falte pues en un buen menú Erasmus. Anda, fíjate, madre mía. Eso me salva siempre, siempre. ¿Ah, Eso me sí? salva a las 8 de la mañana, a las 4, a las 12, siempre, siempre. ¿Dirías que es tu gran amor? Claro, hombre. Claro, hombre, ¿cómo hombre, no? claro. Oye, pues a mí se me ocurre una cosa y es invitarte a lo que sería pues mi casa, el plató donde grabamos nosotros habitualmente, Gameplays, y así conocer pues también otros chavalines Erasmus y tener nosotros nuestra cháchara del medio ambiente, hombre, que estoy Sí. yo aquí... Hombre, claro. Qué bien, hombre. Hombre, que te gusta a ti Vamos. conocer a gente. Claro Vale, que sí, vale, por vale. favor. Bueno, venga, Espera, esto aquí te lo cojo cojo. todo. Hombre, claro que sí, Eso, claro. eso, ¿qué más? Sí, eso. Vamos. Hombre, claro. ¡Hala! ¡Oh, guau! ¡Ay, Mateo! Hola, ¿cómo estás? Bien. Pasad, por favor, claro que sí. Sorpresas. ¡Epa! Vamos a dejar un poco sobrio, porque venimos a hablar de cosas serias aquí, cariños. Pues esta es mi casa, ¿qué os parece? ¿Os gusta? Sí. No, hombre, no duermo aquí, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Eso es, Mate. Hombre, verdad, muchas muy gracias, de bien, verdad, muy muchísimas bien. Yo me voy a presentar un poco para vosotros. Yo estoy presentando un programa para jóvenes con todos los debates de actualidad que nos interesan un poco a todos. Tratamos, pues, aparte de lo más controvertido, pues cosas que bueno, pues que pensamos que pueden ayudar al debate público juvenil. Y yo, como ya me he presentado, pues yo creo que lo podréis hacer también un poco vosotros, porque es que Mate y yo llevamos hablando, hija, 100 pues... años, ya sí, sé, Mira, yo no puedo más, es que no puede más, es que Ya, se quiere ir ya me voy, me es voy, que, ya es me que voy. ya se quiere marchar. Mate, si quieres cuéntanos un poco quién eres, por qué estás aquí en Madrid. Sí, yo soy de Hungría y nací en una ciudad muy pequeña que se llama Szombathely, pero vivo en Budapest. Tengo 24 años y estudio negocios internacionales. Muy bien. Y me encanta Madrid. Te encanta Madrid, es que Madrid es lo que tiene, Sí, Madrid verdad eso. engancha, Madrid engancha mucho. Ida, Pues me llamo Ida, soy de Finlandia, tengo 23 años, estudio periodismo y también aquí en Madrid. Y me encanta España, me encanta Madrid. La única cosa es que no hay playa. ya, Pero- hay una canción que lo Eso es dice. verdad, eso es Sí. verdad. Vaya, Eso vaya, que no aquí no tenga hay playa. Sí. En base de San Juan, es como una playa, ¿no?
Ay, qué mono. ¿Cómo, por cómo? favor, es que dice Embalse de San Juan. Es que defiendes Madrid. Esto me gusta, hombre, por favor, claro que sí. Es ¿Cómo lo subida está a Madrid, defendiendo? sí. Dice, hombre, y también está la ducha. Es que claro, que si queréis agua, chicos, una duchita y ya está, y no pasa nada. Oye, una cosa, ¿y creéis que el tema del medio ambiente, que es un poco una cuestión que queríamos tratar en este programa, ¿ha habido alguna cosa a la que le estéis empezando a dar más importancia respecto del cambio climático por las noticias o por un poco los comentarios que hagáis pues en vuestros entornos? O sea, ¿habéis cambiado hábitos, por ejemplo? Sí, por ejemplo, yo intento comprar exclusivamente en las tiendas pequeñas o en las tiendas donde se producen las comidas de una manera sostenible. Y, por ejemplo, el tema de la alimentación, ¿tenéis alguna, o sea, intentáis reducir un poco el consumo de carne o alguna cosa o no? Yo sí, un poco. ¿Sí? Yo antes, cuando yo estaba en Francia, en Marsella, yo comía mucha carne, pero ahora siendo aquí en Madrid, como más frutas, más legumbres, mucho menos carne y me di cuenta que a mi cuerpo era mucho mejor para mi cuerpo también. Hago un poco de deporte y me siento tampoco un Superman, no eso. Bueno, pero casi, pero no. te diré, Mathieu, madre mía. Tampoco, Entre tampoco. las fiestas que te metes por la noche... Sí, pero te notas mejor. sí, mucho mejor. Y para vosotros, ¿cuál es el problema más urgente respecto de la emergencia climática que estamos viviendo, que anuncia la Unión Europea? Yo creo que es nuestra dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Porque creo que tenemos que... Hostia, Mate, ¿eh? Sí, creo que tenemos que encontrar una opción donde podemos cambiar a nuestras fuentes de energía, pero de una manera sostenible. Por ejemplo, asimismo no podríamos parar, pero tenemos que buscar otras opciones. Y, por ejemplo, vosotros que estáis aquí en España estudiando de Erasmus, ¿hay algo que estáis enfocando en vuestro futuro profesional respecto de hacer cambios de estas características? O sea, por ejemplo, vosotros que estudiáis económicas, tú que estudias periodismo, o sea, ¿hay algo que os motive de hacer algún tipo de cambio respecto del planeta? Sí, creo que. Especialmente porque yo estudio ciencias económicas y por esa razón tenemos que buscar el equilibrio entre el crecimiento económico y las fuentes de energías, ¿no? Aquí tenemos una persona que está hablándonos de business. Un buen punto. De business, pero... Ya acabó el debate. De business, pero Ya acabó. efectivamente. No, totalmente. Ida, ¿alguna cosa que te preocupe de la emergencia climática? Pues que se está subiendo la temperatura en las zonas que ya están malos, ya están empeorando todo el tiempo, en las zonas que están como... O sea, en Finlandia, por ejemplo, ¿lo vivís mucho? O sea, ¿estáis viviendo un cambio climático que tú notes que Sí. desde que eras pequeña hasta ahora ha habido un cambio? Sí, por ejemplo, en el sur no hay tanto nieve y no hay tanto invierno, cosas que han estado pero ya no. Bueno, según el Eurobarómetro, combatir el cambio climático es una de las principales preocupaciones que hay ahora mismo en Europa. ¿Y vosotros pensáis que, por ejemplo, por vuestros familiares o vuestros entornos, creéis que somos cada vez más conscientes? Yo pienso que sí, porque las redes sociales hacen un punto muy importante de información para los jóvenes. Es muy fácil coger su teléfono, Instagram, TikTok. Hay un montón de videos, hay un montón de personas que sensibilizan el hecho de hacer reciclaje para justamente hacer cuidado justamente al clima. Ida, ¿crees que, por ejemplo, en tu entorno, tus padres o tu familia, hay una reflexión respecto de cómo está la situación climática? Sí, y siempre ha ido, siempre hemos reciclado y usamos ¿cómo se dice? Como la electricidad verde. ¿Vale? Sí, eso. Y como mi padre, por ejemplo, ama la naturaleza y quiere hacer todo que puede, por eso. De hecho, bueno, sois vosotros los jóvenes los que habéis protagonizado desde 2019 grandes protestas, pues por ejemplo Greta Thunberg nos quiere sonar a todos. ¿Creéis que realmente movilizarnos, colectivizarnos, salir todos como jóvenes europeos, cada uno a nuestras calles, de verdad tiene un impacto sobre la política? ¿O creéis que están pasando? No, creo que absolutamente hay un cambio en términos de los políticos, especialmente. Por ejemplo, en los últimos años fueron
cambios en términos de las reglas de las emisiones. O sea, si no podemos movernos en transporte público, pues evidentemente un medio más sostenible. Bueno, ¿cómo os imagináis un poco el futuro, entonces? Uf, Es que es difícil de imaginar. es difícil. Yo no quiero ser un pesimista. Yo tampoco, pero yo lo no sé quiero todos los ser, días. Matías, esto es así. pero va a ser difícil. Como yo te dije, difícil, pero no imposible. Si cada uno cambia ya su mundo, de pronto que el mundo cambiará. Es un poco violonista, pero es una frase real. Es la verdad. ¿Cómo veis el futuro, Ida? Yo creo que eso es una pregunta muy difícil. Y no sé, somos muchos y no todo el mundo piensa lo mismo. Algunos no les importan, pero yo creo que se depende mucho de la política y, por ejemplo, para nosotros de Unión Europea y todo eso, una humana no puede hacer nada. No, está claro. No puede hacer todo. Totalmente, totalmente. No es solamente una responsabilidad individual Sí. como nosotros, o sea, como ciudadanos que podemos hacer cosas, sino que también tiene que tener una respuesta desde las instituciones. Y por eso lo estamos reclamando desde aquí. A ver si desde el Parlamento Europeo nos escuchan un poco. ¿Cómo ves el futuro, Mate? Sí, bueno, yo estoy preocupado, pero al mismo tiempo creo que los seres humanos son criaturas inteligentes. Creo que la única cosa que... Eso es muy arriesgado, ¿eh? La única cosa creo que tenemos que combatir es la codicia, ¿no? Ah, la codicia, ¿crees? Sí. Uf, pues es grande, ¿eh? Sí, Tenemos ahí tarea. De aquí yo creo que a septiembre a lo mejor pues podemos intentar avanzar en la asignatura codicia. Bueno, vamos a relajar un poquito el tema. Chicos, ¿qué os vais a llevar de Madrid? A vuestras casas. Yo pienso que me voy a llevar de, ¿cómo es? ¿De comida o de físico? De lo que tú quieras. Un montón de cosas. La verdad, la tortilla. La tortilla. La tortilla. Yo pienso lo mismo. No ha sufrido ningún animal ¿Sí? para tomarse una tortilla vegana, si me apuras. ¿Qué más cosas os vais a llevar, Ida? Pues yo, como soy vegana, y hay muchas tiendas de veganas, bombones veganas, todo esto. Y también me gusta mucho el vermut. El vermut te vas a llevar. Sí. Hombre, el vermut bien vegano es. A mucha gente no se gusta, pero a mí sí. No, pues hija, todo para ti. Exacto. ¿Tú qué te vas a llevar? Sí, bueno, si yo tuviera la oportunidad, yo llevaría gente, porque tengo muchos amigos aquí. Bueno, pues muy bien, muy bonito. Chicos, ¿os parece bien sellar esta amistad al más puro estilo Erasmus con unas cervecitas por ahí? Claro. Bueno, Claro. pero rapidito, que yo mañana tengo Vale, un té vale. que coger, que me voy a ir por Europa a conocer a más gente. Hombre, muchos chavales muy interesantes, claro que sí. Oye, ¿qué fiestas habéis ido Erasmus, por ejemplo? O sea, ¿cuál es como lo más top que hay? Más top, la Capital. discoteca Icon. Capital. Icon, Depende, Capital, Barcelona. O sea, me imagino que ligarás mucho gracias al francés. Sí, pues un poco, sí, la verdad un poco. Sí, pero pues a ti es el gen de follar. O sea, que decirte que es el de Colombia y Francia es es como... una mezcla un poco rara, pero es la mezcla. No, Santé, pues nada. salud. A la salud, claro que sí, Prost. Prost. Ala, mi madre, madre mía. Bueno, querida, yo me voy a retirar, que seguimos viajando. La verdad es que no hemos cambiado el mundo, pero hemos tenido unas conversaciones muy agradables, muy internacionales, pretty international, y que diría Bajal. Y nada, pues mañana viajamos al destino donde se hace la comida por excelencia del Erasmus. ¿Adivinas dónde es? Venga, acompáñanos en el siguiente.